En cierta ocasión, un anuncio en el periódico decía lo siguiente: se buscan camilleros que quieran servir a su comunidad con disponibilidad inmediata. Al final de dicho clasificado se decía, con posibilidad de buenos ingresos. En el Evangelio de Lucas hallamos una historia que ciertamente se podría parecer muchísimo a este anuncio del periódico que apareció apenas hace unas semanas. En Lucas, en el capítulo número 5, y entre los versos 17 al 26, el Señor Jesucristo nos relata una historia, o vemos al Señor Jesucristo involucrado en una historia que ciertamente se relaciona mucho con un servicio especial que se pueda dirigir a la comunidad. Porque a mi manera de ver, no solo los hospitales están urgiendo de camilleros, pero las iglesias del Señor Jesucristo, pienso que muchísimo más. Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26 dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado bajaron con el techo y le pusieron en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. A través de este relato podemos observar a varios personajes interactuando entre sí. En el versículo 17, en la primera parte de dicho versículo, vemos al Señor Jesucristo enseñando la palabra. En el mismo versículo también nos encontramos a los fariseos y a los doctores de la ley, quienes se encuentran sentados al lado del Señor. Y finalmente en el versículo 18 vemos que se encuentran unos hombres trayendo a otro que se encuentra a su vez lisiado de los pies. Podemos entonces ver a muchos hombres ocupados, pero a otros solamente sentados. Algunos hombres están haciendo una obra provechosa y fructífera, pero otros simplemente se limitan a observar. Así que quiero que analicemos esto desde el punto de vista práctico en nuestro contexto también. Algunas personas en la iglesia son como el Señor Jesucristo. Ellos están buscando la posibilidad de enseñar de su palabra, de hacer que los demás conozcan de la voluntad del Señor. Otros hombres son como aquellos camilleros, están buscando a los lisiados espirituales, a los paralíticos, para traerlos hacia la presencia del Señor. Pero también están los fariseos, los doctores de la ley, quienes solamente están allí para sentarse. Y no se sientan
a escuchar como seguramente pudiéramos pensar o como quisiéramos tratar de entenderlo, sino como lo dice en el versículo número 21, están aquellas personas que se sientan para criticar a quienes están haciendo algo importante por la obra del Señor. Permítame hacerle una pregunta en este momento, hermano y amigo que me escucha. ¿Con qué tipo de personajes en este relato usted se identifica? ¿Es acaso como Jesucristo, que dispone de su tiempo para enseñar de la palabra y para que otros conozcan de su voluntad? ¿O acaso es como uno de los camilleros que se junta con otros para hacer que quienes no saben del Señor o tienen necesidad del Señor puedan finalmente encontrarlo? ¿O acaso es usted como uno de los fariseos y de los doctores de la ley, que viene a la congregación solamente a sentarse y a criticar todo aquello que otros están haciendo por la obra del Señor?